Un millonario disfrazado fue humillado en público después de que su tarjeta fuera rechazada 3 veces en el supermercado. El gerente, sin saber con quién trataba, lo trató como una molestia ante una audiencia silenciosa. Pero fue una limpiadora negra, ignorada por todos, quien tuvo la actitud más poderosa de todas. Y lo que hizo allí no solo expuso el prejuicio, sino que también cambió el rumbo de toda una empresa. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Otro día comenzaba en el supermercado Nuevo Amanecer, ubicado en la región central de Cartagena de Indias. Entre los pasillos repletos de productos y el movimiento constante de clientes, la limpiadora Luisa Ferrer fregaba el suelo con vigor, eliminando marcas de pasos apresurados que se acumulaban desde la apertura. A sus 42 años, Luisa llevaba en el rostro las huellas de una vida de sacrificios. Viuda desde hacía 5 años, sostenía sola a sus 3 hijos con su salario mínimo y algunas limpiezas extras que conseguía los fines de semana. Aquella mañana de martes, el movimiento estaba especialmente intenso. Ejecutivos apurados compraban bocadillos rápidos, amas de casa llenaban carritos con las promociones de la semana y adolescentes deambulaban por los pasillos de golosinas. Luisa se movía con discreción, evitando molestar a los clientes, como si su trabajo y ella misma necesitaran permanecer invisibles. Doña Luisa, pasillo 3, derramaron refresco. Gritó el supervisor de operaciones sin siquiera mirarla. Rápidamente, ella empujó su carrito de limpieza en dirección al lugar indicado. Mientras limpiaba el charco pegajoso, observó a un señor que entraba lentamente por la puerta principal. Había algo diferente en él que llamó su atención. Quizás era el modo en que sus ojos recorrían cada detalle del ambiente, o la postura que, a pesar de la aparente fragilidad, emanaba una dignidad silenciosa. El hombre parecía tener unos 70 años. Vestía ropa sencilla y gastada, una camisa a cuadros descolorida, pantalones de algodón que ya habían visto días mejores, y un sombrero de paja consumido por el tiempo. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban claras señales de mucho uso. Con pasos lentos, tomó un carrito y comenzó su recorrido por los pasillos del supermercado. Luisa continuó su trabajo, pero sus ojos regresaban ocasionalmente a aquel señor. Había algo en sus gestos meticulosos que no combinaba con su apariencia sencilla. Examinaba cada producto con atención, verificando fechas de caducidad, composiciones y precios, como alguien que entendía profundamente el valor de las cosas. Al otro lado de la tienda, Ricardo Menéndez, el gerente general, observaba a su equipo con su rigor habitual. A sus 38 años, había conquistado su posición después de años de dedicación a la cadena Nuevo Amanecer. Vestido impecablemente con su uniforme formal, Ricardo creía firmemente que la apariencia definía el carácter y el valor de las personas. Esta filosofía se reflejaba en su gestión y en las constantes charlas que impartía a su equipo. Recuerden, la imagen lo es todo. Los clientes bien vestidos merecen atención especial. Son ellos quienes mantienen nuestra tienda funcionando, solía decir en las reuniones matutinas. El señor del sombrero continuaba su compra, añadiendo al carrito artículos básicos, pero de calidad superior. Aceite de oliva importado, café gourmet, cortes noble de carne, frutas seleccionadas. Su carrito se llenó rápidamente con una mezcla intrigante de productos esenciales y artículos premium que no combinaban con su humilde apariencia. Mientras tanto, en la sala de monitoreo, el joven Pedro Olivar, recién contratado para el área de seguridad, observaba las cámaras con aburrimiento. Sus ojos se detuvieron en la figura del señor mayor. «Oye, Marcelo, mira a este viejo. Ropa de mendigo, pero está comprando cosas caras. ¿Será una estafa?», preguntó a su colega. «Mejor avisar a Ricardo. Le encanta lidiar con estos casos sospechosos», respondió Marcelo con una sonrisa maliciosa. En la sección de frutas, Luisa terminaba de reponer algunas naranjas que se habían caído cuando notó al señor, eligiendo mangos con precisión quirúrgica, probando cada uno por el aroma y la consistencia. Sus gestos eran de alguien que conocía profundamente el producto. «Usted sí que sabe de frutas, ¿eh?»,
comentó Luisa rompiendo su habitual silencio. El anciano sonrió, revelando dientes bien cuidados que contrastaban con su apariencia general. Mi hija, cuando se vive tanto como yo, se aprende a valorar las pequeñas cosas. Un mango en su punto justo es uno de los placeres simples de la vida. Respondió con una voz tranquila y educada, que llevaba un acento refinado. Luisa le devolvió la sonrisa, sintiéndose extrañamente cómoda con aquel señor. Había algo en sus ojos, un brillo de sabiduría y bondad, que la hacía olvidar momentáneamente las preocupaciones que cargaba. El alquiler atrasado, el material escolar que necesitaba comprar para sus hijos, la consulta médica que posponía desde hacía meses por falta de dinero. El señor, que se presentó solo como Antonio, continuó su compra metódica. Al pasar por el sector de panadería, se detuvo para conversar brevemente con la dependienta, elogiando el aroma del pan fresco y preguntando sobre el proceso de fabricación con un conocimiento sorprendente. La empleada, inicialmente desconfiada debido a su apariencia, pronto se encantó con su amabilidad y genuino interés. Ricardo observaba a distancia, incómodo con la presencia de aquel hombre sencillo en su tienda. Para él, el nuevo amanecer de la región central debía atender principalmente a la clientela más adinerada, y la presencia de personas de apariencia humilde podría ahuyentar a los clientes premium. Después de casi 2 horas de compras cuidadosas, don Antonio finalmente se dirigió a la caja. Su carrito estaba repleto, con productos que totalizarían un valor considerable. En la fila, algunas personas miraban con curiosidad e incluso desdén a aquel señor de apariencia sencilla, con un carrito tan lleno. Luisa, que ahora limpiaba los cristales cercanos al área de las cajas, continuaba observando discretamente. Cuando llegó su turno, la cajera, Camila, lo saludó con una sonrisa automática, que pronto se transformó en desconfianza al ver la cantidad de artículos caros en el carrito. Con eficiencia mecánica, comenzó a pasar los productos mientras el valor en la pantalla crecía rápidamente. «Son 1.876,40 $, señor», informó Camila finalmente. Don Antonio sacó del bolsillo una billetera de cuero gastado y de ella una tarjeta bancaria que, al igual que su apariencia, parecía desgastada por el tiempo. «Puede pasarla como crédito, por favor», dijo él con tranquilidad. Camila tomó la tarjeta con visible vacilación, examinándola por unos segundos más de lo necesario antes de pasarla por la máquina. El terminal emitió un sonido agudo de negación. «Señor, su tarjeta ha sido rechazada», informó ella devolviéndosela. «Extraño. ¿Puede intentarlo de nuevo, por favor?» «Debe haber algún error», respondió Antonio sin mostrar preocupación. Camila intentó una vez más, con el mismo resultado negativo. Una pequeña fila ya comenzaba a formarse detrás de él, y las miradas de impaciencia se multiplicaban. «Voy a intentar una vez más», dijo ella ahora visiblemente incómoda. «Tercer intento. Tercera negativa». El murmullo de los clientes en la fila crecía, y el bochorno era palpable. Don Antonio permanecía tranquilo, aunque una sombra de preocupación comenzaba a cruzar su mirada. «¿Hay algún problema aquí?». La voz autoritaria de Ricardo se hizo presente, alertado por Camila, a través del código interno para situaciones problemáticas. El ambiente en la caja cambió instantáneamente con la llegada del gerente. Luisa, que continuaba cerca, detuvo su trabajo para observar la escena que se desarrollaba. «La tarjeta de este señor fue rechazada 3 veces», explicó Camila en voz baja. Ricardo miró a Antonio de arriba abajo, disimulando apenas su juicio. La tensión crecía en el aire, y el día común en el supermercado Nuevo Amanecer estaba a punto de transformarse en algo mucho más allá de lo ordinario. Ricardo Menéndez se ajustó la corbata y adoptó su postura más imponente. Para él, aquella situación era más que un simple problema operativo. Era una oportunidad de demostrar su autoridad y reforzar los valores que tanto apreciaba. «Señor, parece que tenemos un problema con su pago», dijo en tono elevado, haciendo que los clientes cercanos lo escucharan. «Lamentablemente, no podemos entregar la mercancía sin la confirmación del pago». Don Antonio mantuvo la calma,
aunque el bochorno comenzaba a colorear su rostro arrugado. Entiendo perfectamente, joven. Quizás haya algún problema técnico con el sistema. Puedo llamar a mi banco y verificar. Ricardo miró el carrito repleto de productos, luego la ropa sencilla del anciano, y tomó su decisión basada puramente en apariencias. Vamos a necesitar liberar esta caja para los otros clientes. Si puede retirarse con su carrito, gesticuló hacia un rincón apartado de la tienda, como quien remueve un obstáculo inconveniente. A estas alturas, varios clientes observaban la escena, algunos con incomodidad, otros con la curiosidad mórbida de quien asiste a un accidente de tráfico, incapaces de desviar la mirada, pero felices de no ser los involucrados. «Camila, llama a alguien para que devuelva estos productos a las estanterías», ordenó Ricardo, sin darle al anciano la oportunidad de resolver la situación. Entonces, como si aquello no bastara, se volvió hacia dos jóvenes empleados que observaban la escena. «Presten atención, muchachos. Es por eso que siempre insisto en la importancia de la apariencia. Cuando alguien se presenta así», hizo un gesto despectivo hacia don Antonio, «e intenta hacer compras de este valor, necesitamos estar atentos». Don Antonio permaneció en silencio, pero algo en su mirada cambió. No era rabia o indignación, era una profunda tristeza, mezclada con una observación atenta, como si cada palabra y gesto estuvieran siendo cuidadosamente registrados. Al otro lado del pasillo, Luisa sentía su corazón acelerarse. Lo que veía iba mucho más allá del protocolo de atención. Era una humillación pública basada puramente en prejuicios. Aquella escena le era dolorosamente familiar. ¿Cuántas veces ella misma no había sido tratada como invisible o menos digna por su apariencia, color o profesión? «Señor gerente, si me permite», intentó intervenir don Antonio con voz tranquila. «No se preocupe, ya lo estamos resolviendo», interrumpió Ricardo con falsa cordialidad. «Pablo, lleve a este señor a la salida, por favor, y asegúrese de que todos los productos sean devueltos correctamente». El joven empleado, visiblemente incómodo con la situación, se acercó al anciano como quien se acerca a un objeto contaminado. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de Luisa. Años de silencio y sumisión ante las injusticias parecían pesar más que nunca sobre sus hombros. En su mente, un torbellino de pensamientos y cálculos se formaba. El valor de aquella compra ciertamente superaría la mitad de su salario mensual, lo que significaba más dificultades para pagar el alquiler, quizás posponer nuevamente la compra de las gafas que su hijo mayor tanto necesitaba para estudiar, o cancelar las clases de refuerzo para la hija que luchaba con las matemáticas. Aún así, algo más fuerte la impulsaba. Con determinación silenciosa, Luisa apoyó su fregona en el carrito de limpieza y caminó hacia la caja, atrayendo miradas sorprendidas de los presentes. «Yo pagaré la compra del señor», anunció con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Un silencio atónito se apoderó del ambiente. Ricardo la miró como si hubiera perdido completamente el juicio. «¿Cómo dice, doña Luisa?», preguntó entre incrédulo e irritado. «Dije que voy a pagar la compra de este señor», repitió ella ahora con más firmeza. Del bolsillo del uniforme sacó su tarjeta de banco, donde guardaba sus ahorros duramente ganados. Ricardo soltó una risa corta y seca. «¿Usted tiene noción del valor? Son casi 2,000 pesos. Tengo plena noción, señor Ricardo», respondió Luisa, manteniendo la dignidad, «y aún así insisto en pagar». Don Antonio la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más, algo que nadie allí conseguía identificar completamente. «No necesita hacer eso, mi señora», dijo el anciano suavemente. «Sé que no necesito». «Yo quiero», respondió Luisa sin desviar la mirada. Otros empleados comenzaron a acercarse, atraídos por la escena inusual. Camila, la cajera, parecía dividida entre seguir las órdenes implícitas de Ricardo y aceptar el gesto de Luisa. «Esto es absurdo», murmuró Ricardo, pero sin la convicción anterior. El gesto inesperado había desestabilizado su guión de autoridad. Fue cuando Marta, otra cajera que observaba la escena de lejos, dio un paso al frente. «Si doña Luisa va a pagar la mitad, yo pago la otra mitad»,
ofreció para asombro general. Ricardo sintió que el control de la situación se le escapaba completamente. Lo que había comenzado como una demostración de su poder y discernimiento se transformaba rápidamente en un acto de rebeldía colectiva. Esto va contra las normas de la empresa, intentó argumentar, aunque todos sabían que no existía tal norma. ¿Qué norma, señor Ricardo?, preguntó Pablo, el joven empleado que antes había sido designado para escoltar al anciano hacia afuera. ¿La que dice que no podemos ayudar a un cliente en dificultad? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Otros empleados se acercaban, formando un pequeño círculo de solidaridad alrededor del anciano y de Luisa. El clima de tensión se había transformado en algo diferente, una especie de rebelión silenciosa contra años de trato discriminatorio que todos habían presenciado o experimentado. Si me permiten, acepto la amabilidad de la señora, dijo finalmente don Antonio, dirigiéndose a Luisa con un respeto que pocos clientes demostraban a los empleados de limpieza. Pero insisto en reembolsar cada centavo tan pronto como resuelva este problema con mi banco. Luisa asintió y le tendió su tarjeta a Camila. Ricardo, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación, se alejó unos pasos, observando con una mezcla de indignación y descreimiento. Camila pasó la tarjeta de Luisa por el terminal. La pequeña máquina procesó la información durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el sonido de aprobación sonó, provocando una ola de alivio entre los presentes. «Pago aprobado», anunció Camila, con una pequeña sonrisa. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo de empleados y clientes que observaban. Luisa sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Orgullo por lo que acababa de hacer, aprensión por las consecuencias financieras que enfrentaría. «Muchas gracias, mi señora», dijo don Antonio sosteniendo suavemente la mano de Luisa entre las suyas. «¿Su nombre, por favor?» Luisa Ferrer. Doña Luisa Ferrer, usted acaba de darme una lección de humanidad que jamás olvidaré», declaró con una formalidad que parecía fuera de lugar en su figura sencilla. Ricardo, recuperando parcialmente la compostura, se acercó nuevamente. «Bien, ya que la situación fue resuelta», dijo con desdén, «podemos continuar con nuestras actividades. Doña Luisa, regrese inmediatamente a su puesto de trabajo. Después conversaremos sobre esta ruptura de protocolo». La amenaza velada no pasó desapercibida. Luisa sintió un escalofrío, pensando en el riesgo que acababa de asumir. Perder aquel empleo sería catastrófico para su familia. Fue entonces cuando don Antonio se volvió lentamente hacia Ricardo, y algo en su mirada hizo que el gerente retrocediera instintivamente un paso. «Joven, me gustaría que reuniera a todo el equipo de la tienda, por favor. Tengo un anuncio importante que hacer», dijo el anciano, con una autoridad sorprendente. «Usted no está en posición de hacer exigencias», respondió Ricardo recuperando su tono arrogante. Don Antonio sonrió serenamente. «Tiene toda la razón. No estoy haciendo una exigencia como cliente». Hizo una pequeña pausa, sacando del bolsillo interior de su chaqueta gastada un documento doblado. «Estoy dando una orden como propietario de esta cadena de supermercados». El documento, que desdobló cuidadosamente, era una identificación oficial de la Corporación Amanecer, el holding que controlaba la cadena Nuevo Amanecer y otras decenas de empresas en Colombia. En ella, la foto de Antonio Caballero, presidente del consejo y accionista mayoritario, contrastaba con la figura sencilla que allí estaba, pero eran inconfundiblemente la misma persona. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. Los empleados cercanos intercambiaron miradas incrédulas, y Luisa por un momento sintió que sus piernas no sostendrían su cuerpo. El supermercado entero parecía haberse congelado en un momento suspendido en el tiempo. Ricardo Menéndez, antes tan seguro de su autoridad, ahora luchaba por encontrar palabras mientras su rostro alternaba entre el blanco pálido y el rojo intenso. «Señor Caballero», tartamudeó finalmente, su tono arrogante completamente disipado. «No fuimos informados de su visita. Si lo hubiéramos sabido,
Antonio Caballero levantó la mano en un gesto sereno que interrumpió inmediatamente al gerente. Su postura había cambiado sutilmente. Permanecía sencilla, pero ahora emanaba una autoridad natural que no necesitaba de demostraciones exageradas para hacerse presente. Y esa era precisamente la intención, señor Menéndez. Respondió con voz tranquila pero firme. En los últimos meses he recibido informes preocupantes sobre el trato dispensado a los clientes en nuestras tiendas, especialmente a aquellos de apariencia más humilde. Informes que, lamentablemente, acabo de comprobar personalmente. El círculo de empleados y clientes alrededor había aumentado. Murmullos de asombro se esparcían por los pasillos como ondas. Luisa permanecía inmóvil, aún procesando lo que acababa de suceder. El hombre cuya compra ella se había ofrecido a pagar, sacrificando más de la mitad de su salario, era en realidad uno de los empresarios más ricos del país. Antonio se volvió hacia Luisa con una mirada de profundo respeto. «Doña Luisa, usted no tiene idea de la grandeza del gesto que acaba de realizar. Cuando todos se dejaron llevar por la apariencia, usted vio más allá y actuó con verdadera humanidad». Camila, la cajera, se adelantó tímidamente. «Señor, sobre la tarjeta». «Fue un fallo nuestro, o realmente había un problema». Antonio sonrió. «La tarjeta fue bloqueada a propósito para esta prueba. Quería observar cómo el equipo manejaría a un cliente en dificultad». Su mirada recorrió el grupo, deteniéndose momentáneamente en cada rostro. «Mi intención no era exponer a nadie, sino entender lo que sucede cuando no estoy presente. Y lo que vi fue revelador». Ricardo, intentando recuperar algo de dignidad, ensayó una justificación. «Señor Caballero, necesito explicar que seguimos protocolos de seguridad estrictos. Tenemos muchos casos de intentos de fraude y...» «¿Fraude?», interrumpió Antonio, con un tono que mezclaba tristeza e indignación. «La única fraude que presencié hoy fue la falsa cortesía que se transforma en desprecio cuando el cliente no corresponde a ciertos estándares de apariencia o estatus. Esto va contra todo lo que hemos construido a lo largo de 40 años en esta empresa». Un silencio pesado cayó sobre el ambiente. Varios empleados bajaron los ojos, reconociendo la verdad en aquellas palabras. Otros intercambiaron miradas significativas, como si hacía mucho tiempo quisieran decir lo mismo. «Señor Menéndez, me gustaría que reuniera a todo el equipo en el área de los fondos, por favor. Tengo un comunicado importante que hacer, y prefiero que sea lejos de la vista de los clientes». Ricardo asintió mecánicamente y comenzó a orientar a los empleados para que se dirigieran al área de descanso en los fondos de la tienda. Mientras tanto, Antonio se acercó nuevamente a Luisa. «¿Usted vendría conmigo, por favor? Tengo algo importante que decirle». Luisa, aún aturdida con la revelación, solo asintió y siguió al anciano, ahora reconocido como el poderoso empresario Antonio Caballero. Sus pensamientos estaban en un torbellino, alivio por no perder el dinero que había comprometido, confusión sobre lo que acababa de presenciar y una preocupación creciente sobre lo que aquel hombre podría querer de ella. En el área de 1900, los fondos, todos los empleados del turno, unas 30 personas, se reunieron en semicírculo. El murmullo de conversaciones nerviosas cesó cuando Antonio entró en el ambiente, con Luisa unos pasos atrás. «Buenas tardes a todos», comenzó él, con voz clara y pausada. «Mi nombre es Antonio Caballero y soy el fundador y presidente del Consejo de la Corporación Amanecer, que controla esta y otras cadenas de establecimientos». Un murmullo recorrió la sala. Muchos allí nunca habían siquiera visto una foto del legendario fundador, que rara vez aparecía en público. En las últimas semanas he visitado nuestras tiendas disfrazado, intentando comprender por qué recibimos cada vez más quejas sobre trato discriminatorio. Lo que presencié hoy no fue una excepción, lamentablemente, fue la regla. Sus ojos recorrieron cada rostro presente, sin acusación, pero con una tristeza evidente. Cuando fundé esta empresa hace 4 décadas, establecí un principio fundamental: tratar a cada cliente con dignidad, independientemente de su apariencia o condición financiera. En algún momento de estos 40 años, ese principio se perdió. Ricardo permanecía en un rincón,
el sudor escurriendo visiblemente por su frente. Sabía que su empleo estaba en la cuerda floja, pero más que eso, su reputación profesional estaba siendo desmantelada delante de todos. Lo que presencié hoy fue la institucionalización del prejuicio. Vi a un cliente, yo mismo, ser humillado públicamente por tener un problema con el pago. Vi juicios basados puramente en la apariencia. Vi a empleados siendo entrenados para discriminar. Se detuvo brevemente, dejando que sus palabras penetraran en la conciencia de cada uno. Pero también vi algo extraordinario. Se volvió hacia Luisa, que permanecía quieta, con las manos cruzadas sobre el uniforme. Vi a una empleada que, a pesar de todas las dificultades que ciertamente enfrenta, se ofreció a pagar la compra de un desconocido, sacrificando más de la mitad de su salario mensual. Varias miradas se volvieron hacia Luisa con nueva admiración. Algunas personas que apenas notaban su presencia diaria, ahora la veían como si fuera la primera vez. Y no solo eso, vi a otros empleados uniéndose a ella, listos para compartir el costo de esa ayuda. Fue un destello del espíritu que quiero ver restaurado en nuestra empresa. Antonio caminó unos pasos hacia Ricardo, que ahora parecía disminuido, sin su habitual postura autoritaria. Señor Menéndez, durante 6 años, usted ocupó el cargo de gerente en esta unidad. Revisando los informes de satisfacción de los clientes y las evaluaciones de desempeño, queda claro que la cultura de discriminación no comenzó hoy. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Antonio continuó, implacable en su calma. Nuestras políticas son claras en cuanto al respeto a la diversidad y la dignidad de cada persona que entra en nuestras tiendas, sea cliente o empleado. Usted no solo violó esas políticas, sino que las subvirtió completamente, creando un ambiente tóxico donde el prejuicio se volvió norma. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Todos sabían lo que vendría a continuación. Por estas razones, comunicó su desvinculación inmediata de la empresa por justa causa. Ricardo palideció aún más, si es que eso era posible. Señor caballero, por favor, necesito este empleo. Tengo cuentas, compromisos. Así como todos aquí, interrumpió Antonio con firmeza. La diferencia es que la mayoría de los presentes cumple sus obligaciones sin humillar o discriminar a otros seres humanos. Volviéndose hacia el grupo, continuó. A partir de hoy, iniciamos una profunda reestructuración en la cultura organizacional de esta y de todas nuestras unidades. Los valores fundamentales que nos guiaron durante décadas serán restaurados y fortalecidos. Su mirada encontró nuevamente la de Luisa, y una pequeña sonrisa iluminó su rostro arrugado. Y para liderar esta transformación, nada mejor que alguien que demostró en la práctica los valores que apreciamos. Doña Luisa Ferrer, me gustaría invitarla a asumir la supervisión de atención al cliente de esta unidad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Luisa sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Yo? Pero, señor caballero, yo soy solo la limpiadora. No tengo formación, no sé nada sobre gerencia, yo. Usted sabe lo más importante, interrumpió amablemente Antonio. Sabe ver la humanidad en cada persona, independientemente de las apariencias. El resto puede aprenderse. Luisa sintió los ojos humedecerse. Por un momento, pensó en sus hijos, en cómo esta oportunidad cambiaría la vida de todos. Pensó en la mensualidad atrasada de la escuela del menor, en los medicamentos de su madre anciana, que apenas conseguía comprar, en las noches de sueño perdidas, calculando cómo estirar el presupuesto hasta el próximo pago. Yo acepto, dijo finalmente con voz embargada. Daré lo mejor de mí. Antonio asintió con aprobación. Sé que sí. Y no se preocupe, recibirá todo el entrenamiento necesario. Su salario será reajustado de acuerdo con la nueva función, y comenzará inmediatamente. Volviéndose nuevamente hacia el grupo, completó. En los próximos días, un equipo de recursos humanos visitará esta unidad para realizar capacitaciones y reevaluar prácticas. Quiero dejar claro, en esta empresa no hay espacio para la discriminación o el irrespeto. Quien no consiga adaptarse a esta realidad
Tendrá todo el apoyo para buscar oportunidades en otros lugares. Las palabras, aunque firmes, fueron dichas sin hostilidad. Antonio Caballero no era un hombre de amenazas vacías o explosiones de ira. Su autoridad emanaba naturalmente de décadas de liderazgo, basado en principios sólidos. Ahora me gustaría conversar a solas con doña Luisa, para discutir los detalles de su nueva función. Los demás pueden regresar a sus puestos. Mañana iniciaremos un nuevo capítulo en la historia de esta unidad. Mientras los empleados se dispersaban, muchos lanzando miradas curiosas a Luisa, Ricardo fue escoltado hasta su oficina para recoger sus pertenencias personales. Su expresión era una mezcla de shock y humillación, los mismos sentimientos que él había provocado en tantos otros a lo largo de los años. Luisa permaneció inmóvil, aún intentando procesar el giro monumental que su vida acababa de sufrir. De limpiadora a supervisora en cuestión de minutos, de invisible a ejemplo, de superviviente a líder. «Venga, doña Luisa», llamó Antonio con amabilidad. «Tenemos mucho que conversar». Mientras seguía al anciano hacia la oficina de la gerencia, un espacio que hasta entonces ella solo entraba para limpiar, Luisa sintió una mezcla confusa de emociones: gratitud, miedo, esperanza y, sobre todo, un profundo sentido de responsabilidad. Lo que acababa de suceder no era solo un cambio en su vida, sino el inicio de una transformación que afectaría a decenas de otras personas. Los días que siguieron al extraordinario encuentro en el supermercado Nuevo Amanecer fueron una verdadera montaña rusa para Luisa. La noticia de su promoción repentina se extendió rápidamente entre los empleados, provocando diversas reacciones, desde la admiración sincera hasta el resentimiento velado. Para algunos, su historia era inspiradora; para otros, una amenaza al statu quo que habían aceptado como inmutable. A la mañana siguiente del incidente, Luisa llegó a la tienda una hora antes de lo habitual. Estaba nerviosa, las manos sudando mientras se arreglaba la ropa que había separado con tanto cuidado: un pantalón de vestir azul marino y una blusa blanca, el conjunto más formal que poseía, guardado para ocasiones especiales como graduaciones de sus hijos. La sensación de impostora la acompañaba a cada paso, como una sombra persistente. «Buenos días, doña Luisa», saludó el guardia de seguridad en la entrada, con un respeto nuevo en su voz. «Buenos días, Claudio», respondió ella, aún desacostumbrada a entrar por la puerta principal, como cliente o gerente, en lugar de la entrada de servicio de los fondos. En la oficina que hasta el día anterior pertenecía a Ricardo, un equipo de recursos humanos ya la esperaba. El espacio que siempre le había parecido prohibido e intimidante ahora sería su lugar de trabajo. Entre las personas presentes, reconoció a Amanda Peixoto, la gerente regional que ocasionalmente visitaba la tienda para inspecciones. «Bienvenida a su nueva función, Luisa», dijo Amanda con una sonrisa genuina. «El señor Caballero nos instruyó personalmente para garantizar que su transición sea lo más suave posible. Hemos preparado un cronograma intensivo de capacitación para las próximas 2 semanas». Luisa asintió, intentando disimular el nudo en su garganta. «Agradezco la confianza, pero confieso que estoy aterrada. Ayer yo limpiaba el suelo. Hoy estoy aquí». Amanda apoyó la mano en su hombro con amabilidad. «Es precisamente por eso que usted está aquí, Luisa. Usted conoce esta tienda desde un ángulo que ningún ejecutivo conocerá jamás. Vio cómo se trata a los clientes cuando nadie está mirando. Vivenció en carne propia lo que es ser invisible a los ojos de muchos. Esa experiencia vale más que cualquier MBA». En las horas siguientes, Luisa fue introducida a los sistemas de gestión. Procedimientos operativos, hojas de cálculo de control de inventario y horarios de empleados. Un universo completamente nuevo para alguien que hasta entonces solo conocía productos de limpieza y horarios de aseo. Su cabeza palpitaba con tanta información, pero algo dentro de ella se negaba a desistir. Durante el almuerzo, se retiró para una llamada importante. Con manos aún temblorosas, marcó el número de la escuela de su hijo menor, Mateo. «Señora directora, aquí es Luisa Ferrer, madre de Mateo de 7º grado. Sí, estoy llamando por la mensualidad atrasada.
No, no estoy pidiendo más plazo. Me gustaría informar que mañana iré personalmente a saldar todos los valores pendientes. Al colgar, se permitió un momento de emoción contenida. 2 meses de mensualidades atrasadas. La constante amenaza de ver a su hijo impedido de asistir a clases, un peso que finalmente sería removido de sus hombros. Con el nuevo salario, 3 veces mayor que el anterior, muchas puertas se abrirían. Aquella tarde, Antonio Caballero regresó a la tienda para una reunión con todo el equipo. Se vestía ahora como el empresario que era. Traje bien cortado, zapatos italianos, reloj discreto pero valioso. La transformación era tan completa que algunos empleados nuevos, que no estaban presentes el día anterior, apenas podían creer que aquel hombre elegante se había hecho pasar por un anciano humilde. Señoras y señores, comenzó él ante el equipo reunido. Ayer fuimos testigos de un punto de inflexión en la historia de esta unidad. Hoy damos el primer paso en la dirección correcta. Sus ojos encontraron los de Luisa, que permanecía discretamente al lado de Amanda. Nuestra nueva supervisora de atención, doña Luisa Ferrer, representará los valores fundamentales que quiero ver restaurados en toda nuestra cadena. Respeto incondicional por cada ser humano, independientemente de su apariencia o condición social. Un pequeño aplauso surgió espontáneamente entre los empleados. Luisa sintió el rostro arder de vergüenza, pero también de orgullo. En los próximos meses, todas nuestras sucursales pasarán por un proceso similar de reevaluación de prácticas y reeducación de equipos. Lo que sucedió aquí no es un caso aislado, lamentablemente. Es un síntoma de un problema mayor que pretendo erradicar. El resto de la semana fue una intensa inmersión en el nuevo mundo de Luisa. Durante el día, absorbía conocimientos técnicos sobre gestión de supermercados. Por la noche, estudiaba manuales y veía videos de capacitación, determinada a compensar su falta de educación formal con dedicación doble. El domingo, su primer día libre en la nueva función, Luisa reunió a sus 3 hijos en la pequeña sala de su apartamento, en el barrio periférico de Cartagena de Indias. Niños, necesito contarles algo importante que sucedió esta semana. Comenzó observando los rostros curiosos de Mateo, de 12 años, Juliana, de 15, y Pedro, el mayor, con 17. Cuando terminó de narrar los eventos extraordinarios de los últimos días, fue recibida con expresiones que iban de la incredulidad al entusiasmo. «¿Entonces ya no eres limpiadora?», preguntó Mateo intentando procesar el cambio. «Ahora soy supervisora de atención», respondió con una sonrisa, «pero eso no significa que limpiar sea menos digno. Fue justamente por respetar mi trabajo y el de los demás que recibí esta oportunidad». Pedro, siempre el más pragmático, fue directo al grano. «¿Eso significa que puedo hacer aquel curso técnico de informática, el que cuesta la mitad de tu salario antiguo?» Luisa sonrió emocionada. «Sí, hijo, puedes inscribirte mañana mismo». Juliana, la más observadora de los 3, notó algo diferente en su madre, además de las circunstancias externas. «Pareces diferente, mamá. No es solo la ropa nueva o el cabello. Es la forma en que estás sentada, cómo estás hablando». Luisa reflexionó sobre el comentario. Era verdad. Algo profundo había cambiado. No era solo el cargo o el salario. Era la forma en que ella se percibía y cómo esperaba ser percibida por los demás. Años de invisibilidad social habían creado una coraza de resignación que ahora comenzaba a disolverse. «Creo que estoy aprendiendo a ocupar mi espacio en el mundo». «Hija», respondió finalmente. El lunes siguiente, al llegar a la tienda, Luisa vivió la primera prueba real de su nueva posición. Una clienta se quejaba en voz alta sobre un cobro que consideraba indebido. La cajera, visiblemente nerviosa, no sabía cómo proceder. En los tiempos de Ricardo, la política no oficial era clara. Los clientes problemáticos debían ser despachados lo más rápidamente posible, preferiblemente con el mínimo de concesiones. Luisa se acercó con calma. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla?». La clienta, una mujer de mediana edad con expresión irritada, se volvió bruscamente. Finalmente alguien responsable. «Llevo 10 minutos intentando explicar que este descuento promocional no fue aplicado correctamente». En lugar de adoptar una postura defensiva, Luisa escuchó atentamente.
hizo preguntas pertinentes y analizó la situación con cuidado. De hecho, había una falla en la comunicación sobre la promoción que inducía a error a los clientes. «Usted tiene toda la razón», declaró finalmente. «Vamos a corregir esto inmediatamente y aplicar el descuento. Además, como forma de compensar la molestia, me gustaría ofrecerle un vale de compras de 50 pesos para su próxima visita». La transformación en la expresión de la clienta fue instantánea, de la indignación a la sorpresa y luego a la satisfacción. «Bueno, gracias por la atención. Es raro encontrar personas que realmente escuchan hoy en día». Cuando la clienta se alejó, satisfecha, Camila, la cajera, miró a Luisa con una mezcla de admiración y confusión. «Doña Luisa, Ricardo nunca aprobaría ese vale. Decía que los clientes que se quejan solo quieren sacar ventaja». Luisa sonrió. «Pues es exactamente lo contrario, Camila. Los clientes que se quejan nos dan la oportunidad de mejorar. Aquellos que se van insatisfechos y no dicen nada son los que nunca más vuelven y además alejan a otros con sus comentarios». Aquella misma tarde, Luisa condujo su primera reunión con el equipo de atención. Sus manos sudaban y su voz inicialmente tembló, pero la sinceridad de sus palabras compensaba cualquier falta de técnica oratoria. «Trabajé al lado de ustedes durante 5 años, limpiando el suelo por donde todos pasan. Sé lo que es ser tratada como si fuera invisible. Sé lo que es escuchar comentarios sobre aquella limpiadora como si yo no estuviera presente. Y es precisamente por eso que nuestra primera misión será garantizar que ninguna persona en esta tienda, sea cliente, proveedor o empleado, jamás se sienta invisible o menos digna». Las miradas atentas que recibió transmitieron un mensaje claro. Su historia y experiencia traían una credibilidad que ningún diploma podría conferir. Al final del turno, mientras organizaba su nueva mesa, aún extrañamente grande e imponente para sus estándares, Luisa recibió una llamada inesperada. «¿Doña Luisa?» «Aquí es Antonio Caballero. Me gustaría invitarlas a almorzar mañana. Necesitamos discutir el futuro». El corazón de Luisa se aceleró. El futuro. Una palabra que durante tanto tiempo había representado solo más de lo mismo. Más lucha por la supervivencia, más malabarismos financieros, más puertas cerradas. Ahora de repente futuro significaba posibilidades, crecimiento, transformación. «Será un placer». «Señor Caballero», respondió sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. Al colgar, se permitió un momento de reflexión ante la ventana que daba al movimiento de la tienda. Observó a los clientes que entraban y salían, a los empleados que atendían, limpiaban, organizaban. Aquel pequeño universo que hasta recientemente la veía solo como parte del mobiliario, ahora la veía como liderazgo. Un pensamiento surgió, claro como el cristal. La verdadera metamorfosis no estaba en el cargo, en el salario, o en el respeto recién adquirido. Estaba en el descubrimiento de una fuerza interior que siempre había existido, pero que las circunstancias habían mantenido adormecida. Una fuerza que ahora, finalmente despierta, no se permitiría adormecer nuevamente. El restaurante Mirador de la Bahía era uno de esos establecimientos que Luisa solía observar solo de lejos, con sus amplias ventanas de cristal y vista privilegiada a la bahía de Cartagena. Un lugar donde familias como la suya entraban solo para limpiar o servir, nunca como clientes. Ahora, vestida con un traje sastre azul marino recién comprado, su primera prenda de ropa nueva en años, que no era para sus hijos, ella atravesaba sus puertas como invitada de Antonio Caballero. «Señor Caballero, mesa para 2, por favor», informó el empresario al maître, que inmediatamente los condujo a una mesa cercana a la ventana, donde la vista de Cartagena de Indias se extendía magnífica bajo el sol del mediodía. «Me alegra que haya aceptado mi invitación. Doña Luisa», dijo Antonio después de acomodarse, «¿cómo ha sido esta primera semana?» Luisa dudó, organizando mentalmente todo lo que le gustaría compartir. «Intensa, aterradora, reveladora. Creo que viví más en esta semana que en los últimos 5 años». Antonio sonrió, satisfecho con la sinceridad de la respuesta. «¿Y su familia? ¿Cómo reaccionaron al cambio?» «Mis hijos están
Bueno, creo que en shock es la expresión correcta, respondió ella con una sonrisa tímida. Pedro, mi mayor, ya se matriculó en aquel curso de informática que soñaba con hacer. Juliana está menos preocupada con las cuentas y más concentrada en los estudios. Y Mateo, el menor, parece finalmente entender que existe un mundo más allá de nuestra lucha diaria por la supervivencia. El camarero se acercó para anotar los pedidos. Luisa sintió un momento de pánico al examinar el menú con precios que antes le parecerían absurdos, pero Antonio percibió su incomodidad. Permítame sugerir el pescado a la parrilla con salsa de maracuyá. Es la especialidad de la casa. Luisa asintió, agradecida por la orientación que la libró de revelar su inexperiencia con restaurantes sofisticados. Cuando el camarero se alejó, Antonio retomó la conversación en un tono más serio. Luisa, no la traje aquí solo para un almuerzo social. Lo que sucedió en nuestra tienda la semana pasada me hizo repensar muchos aspectos de cómo gestionamos nuestros negocios. Y me gustaría compartir algunas ideas con usted. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Después de aquel incidente, solicité una auditoría completa de todas nuestras unidades, enfocada especialmente en las prácticas de atención al cliente. Los resultados preliminares son preocupantes. Lo que presenciamos no era un caso aislado, sino un patrón. Luisa no demostró sorpresa. Como limpiadora, había presenciado innumerables escenas similares a lo largo de los años. Clientes de apariencia sencilla siendo tratados con desdén, empleados instruidos a vigilar a personas con ropa más humilde, comentarios despectivos hechos lejos de los oídos de quien tenía poder para quejarse. Creo que necesitamos una transformación profunda en nuestra cultura corporativa, continuó Antonio. Y para eso necesito a alguien que comprenda el problema desde múltiples perspectivas, alguien que ya ha estado de los dos lados del mostrador, por así decirlo. Luisa sintió un escalofrío. Algo en su tono indicaba que la conversación estaba tomando un rumbo aún más inesperado. Señor caballero, si está sugiriendo, le estoy ofreciendo a usted el cargo de directora de experiencia del cliente para toda la cadena Nuevo Amanecer, declaró él sin rodeos. Un cargo nuevo, creado específicamente para implementar los cambios que visualizo. Usted respondería directamente a mí y tendría autonomía para reestructurar nuestras prácticas de atención en todas las unidades. Luisa enmudeció. La propuesta era tan sorprendente, tan más allá de cualquier expectativa, que por un momento pensó haber oído mal. De limpiadora a supervisora ya había sido un salto gigantesco. Ahora, directora, señor caballero, yo no tengo formación para eso. Apenas completé la educación secundaria. Nunca pisé una universidad. Antonio levantó la mano en un gesto amable que interrumpió sus objeciones. Luisa, pasé toda la vida contratando personas con diplomas impresionantes que no lograban ver lo obvio, que el respeto por la dignidad humana es el fundamento de cualquier negocio sostenible. Usted demostró más sabiduría en un gesto espontáneo que muchos ejecutivos en años de carrera. Los platos llegaron, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Luisa estaba agradecida por la pausa, que le permitió organizar sus pensamientos. El pescado frente a ella estaba bellamente presentado, con colores vibrantes y aroma tentador. En otros tiempos, se habría sentido intimidada por tanta sofisticación. Ahora, curiosamente, se sentía cada vez más a gusto. ¿Y en cuanto a mi falta de experiencia corporativa?, preguntó después de algunos momentos. ¿Cómo podré liderar equipos de gerentes que tienen MBAs y años de experiencia? Antonio sonrió con amabilidad. Para eso tengo una solución. Usted tendrá 2 asistentes ejecutivos experimentados para apoyarla en los aspectos técnicos, mientras se dedica a un programa intensivo de desarrollo. La empresa costeará su licenciatura y otros cursos necesarios. Luisa respiró hondo, intentando absorber todo. ¿Y dónde estaría basada? ¿Tendría que mudarme a Bogotá? Inicialmente, usted permanecerá en Cartagena de Indias, pero habrá necesidad de viajes frecuentes. Cuando se sienta preparada, podemos discutir una posible transferencia. Obviamente, todos los costos de reubicación de su familia serían cubiertos por la empresa. El pescado frente a ella, a pesar del aroma tentador, permanecía prácticamente intacto.
Había demasiadas preguntas rondando en su mente. ¿Puedo preguntar por qué yo, señor caballero? Debe haber personas más cualificadas. Con experiencia en cargos de liderazgo, el empresario colocó los cubiertos sobre el plato y la miró directamente a los ojos. Porque las empresas están hechas de personas. Luisa, y usted es la única persona que conozco que estuvo en la base de la pirámide y aún así mantuvo su humanidad intacta. Usted tiene lo que ninguna universidad puede enseñar: empatía genuina y coraje moral. El resto puede aprenderlo. En aquel momento, una certeza cristalina se formó dentro de ella. Esto no era solo sobre su vida o carrera. Era sobre transformar un sistema que durante décadas había relegado a personas como ella a los márgenes. Era sobre abrir caminos. Acepto, dijo finalmente, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. Con una condición. Quiero mantener contacto directo con la operación. Pasar al menos un día por semana en alguna tienda, conversando con empleados y clientes. No puedo convertirme en una ejecutiva de Torre de Marfil. La sonrisa de Antonio se amplió. Esa era exactamente la respuesta que esperaba. Y estoy plenamente de acuerdo con su condición. Es precisamente ese compromiso con la realidad lo que la convierte en la persona adecuada para el cargo. Levantó su copa de agua en un brindis. Por la transformación que está por venir. Luisa levantó su propia copa, permitiéndose finalmente una sonrisa plena. Por la transformación. En las semanas que siguieron, la vida de Luisa se aceleró a un ritmo vertiginoso. Su primera iniciativa como nueva directora fue implementar un programa llamado Díganos la Verdad, una serie de círculos de conversación en los que empleados de todos los niveles podían compartir abiertamente sus experiencias y observaciones sobre el trato dispensado a los clientes. Las revelaciones fueron reveladoras, desde prácticas discriminatorias veladas hasta instrucciones explícitas para vigilar a ciertos perfiles de clientes. El patrón era consistente en casi todas las unidades. Lo más impresionante, sin embargo, fue la reacción de los empleados a la oportunidad de finalmente ser escuchados. Muchos confesaron la incomodidad que sentían al seguir orientaciones que contradecían sus propios valores personales. Ellos solo necesitaban permiso para hacer lo correcto, explicó Luisa a Antonio durante una reunión de actualización, de saber que no serían castigados por tratar a todos con igual respeto. Paralelamente a su nueva carrera, Luisa enfrentaba desafíos personales igualmente intensos. Se había matriculado en un curso superior de administración, asistiendo a clases nocturnas 3 veces por semana. Los fines de semana, se dedicaba a cursos de oratoria y liderazgo. La agenda extenuante solo era posible gracias al apoyo creciente de sus hijos, que asumieron más responsabilidades domésticas para que su madre pudiera estudiar. Un jueves particularmente agitado, 3 meses después de asumir el nuevo cargo, Luisa participaba en una reunión con el comité ejecutivo de la Corporación Amanecer cuando recibió un mensaje urgente de Juliana. «Mamá, Pedro pasó el examen de admisión a la Universidad de Ciencias de la Computación». Primera llamada. Sus ojos se humedecieron inmediatamente. Pedro, su primogénito, había intentado el examen de admisión a la universidad pública los 2 años anteriores, sin éxito. Trabajaba en un lavadero de coches los fines de semana para ayudar con los gastos y estudiaba de madrugada, exhausto. Ahora finalmente veía su esfuerzo recompensado. ¿Algún problema, Luisa?, preguntó Antonio notando su emoción súbita. Al contrario, señor caballero. Mi hijo mayor acaba de ser aprobado en Ciencias de la Computación en la universidad pública, la primera persona de nuestra familia en entrar a la universidad. Una ola de aplausos espontáneos recorrió la sala. Aquellos ejecutivos, muchos de los cuales jamás habían enfrentado las dificultades que familias como la de Luisa enfrentaban, parecían genuinamente conmovidos. «Esto merece una celebración», declaró Antonio. «Sugiero terminar esta reunión y continuar la próxima semana. Luisa, vaya a casa y celebre con su familia. Es un hito importante». Aquella noche, en su pequeño apartamento decorado con globos improvisados, Luisa observaba a sus 3 hijos con una mezcla de orgullo y esperanza. Pedro, ahora en el 3er año de Ciencias de la Computación,
había desarrollado una aplicación para su trabajo de grado. Juliana cursaba el segundo año de Derecho y hacía prácticas en el departamento jurídico de la propia corporación Amanecer. Mateo, el menor, se preparaba para el examen de admisión a medicina, soñando con especializarse en pediatría social. ¿Y entonces, mamá? ¿Cómo fue la gran reunión?, la preguntó Pedro levantando los ojos del portátil. Luisa sonrió decidiendo guardar la noticia de la promoción para la cena. Fue muy bien. Pero antes de hablar de eso, quiero saber sus novedades. Mientras escuchaba los relatos animados de sus hijos sobre sus estudios, proyectos y sueños, Luisa reflexionaba sobre cómo una única decisión, ofrecerse a pagar la compra de un anciano desconocido, había desencadenado una transformación tan profunda no solo en su vida, sino en la de tantos otros. Aquella misma noche, antes de dormir, recibió un mensaje inesperado. Era de Camila, la cajera que había presenciado el incidente original con don Antonio. Doña Luisa, necesito compartir algo increíble. Hoy un cliente tuvo la tarjeta bloqueada. En lugar de vergüenza, nuestro equipo lo llevó discretamente al SACE. Le ofreció un café mientras resolvía el problema con su banco por teléfono. El señor salió extremadamente agradecido y prometió volver con la familia. Esto es resultado directo de la capacitación que usted implementó. Estamos realmente cambiando la cultura de este lugar. Acostada en la cama, contemplando el techo de su habitación, Luisa reflexionó sobre cómo su vida había sido completamente transformada en solo 3 meses. De invisible a influyente, de marginada a modelo, de víctima de un sistema a agente de transformación de ese mismo sistema. Y todo porque, en un momento crucial, había elegido seguir su instinto de humanidad en lugar de permanecer en la seguridad del silencio. 2 años habían pasado desde aquel fatídico día en el supermercado Nuevo Amanecer. Cartagena de Indias exhibía su cielo azul radiante mientras Luisa Ferrer, ahora una ejecutiva respetada, caminaba confiada por los pasillos de la sede regional de la corporación Amanecer. Su traje sastre bien cortado y la postura segura en nada recordaban a la limpiadora tímida que un día había fregado aquel mismo suelo. Sin embargo, algo permanecía inalterado, su mirada atenta y humana para cada persona que cruzaba su camino. «Buenos días, don Jorge», saludó al señor que lustraba los pasamanos de metal. «¿Cómo está su nieto? ¿Mejoró del asma?» El hombre sonrió, genuinamente conmovido por ser recordado. «Mucho mejor, doña Luisa». Aquel plan de salud que la empresa comenzó a ofrecer hizo toda la diferencia. Consiguió los medicamentos que necesitaba. Este tipo de interacción era la marca registrada de Luisa, aun ocupando ahora el cargo de directora nacional de experiencia del cliente, con responsabilidad sobre más de 200 tiendas en toda Colombia. Ella jamás había perdido la conexión con las personas que formaban la base de la pirámide corporativa. Su oficina en el 10º piso tenía una vista privilegiada de la bahía de Cartagena, pero lo que realmente llamaba la atención en el ambiente eran las paredes. En lugar de los habituales diplomas y certificados, aunque estos también estaban allí, conquistados con mucho esfuerzo en los cursos nocturnos, lo que dominaba el espacio eran fotografías de equipos de diferentes tiendas de la cadena y cartas manuscritas de clientes y empleados. «Doña Luisa, el señor Caballero acaba de llegar para la reunión trimestral», anunció su asistente, Marina, por el intercomunicador. «Gracias. Ya voy». En la sala de reuniones principal, ejecutivos de diversos sectores de la corporación ya se posicionaban para la presentación de resultados. Antonio Caballero, ahora con 72 años pero aún vigoroso, conversaba animadamente con algunos directores cuando Luisa entró. «Ah, ahí está nuestra revolucionaria», la saludó él con evidente satisfacción. «¿Lista para sorprendernos de nuevo?» Luisa sonrió, ya acostumbrada al modo directo del mentor que había transformado su vida. «Solo lista para mostrar los resultados del trabajo de miles de personas, señor Caballero». La reunión comenzó puntualmente. Diversos directores presentaron sus números, ventas, márgenes, expansión, logística. Cuando llegó el turno de Luisa, ella se levantó con la confianza de quien dominaba profundamente su tema. «Hace 2 años, iniciamos una transformación cultural
que muchos consideraron arriesgada o demasiado idealista. Comenzó, activando la primera diapositiva de su presentación. Decidimos colocar la dignidad humana en el centro de nuestra operación, apostando que el respeto genera resultados no solo éticos, sino también financieros. Los números que surgieron en la pantalla eran elocuentes. La satisfacción de los clientes había saltado del 67% a un impresionante 92%. La rotación de empleados había caído a la mitad. Las ventas aumentaron consistentemente, trimestre tras trimestre, superando el promedio del mercado en más del 30%. Pero además de los números, tenemos historias, continuó Luisa pasando a diapositivas que mostraban testimonios reales. La señora María Concepción, de 78 años, que tenía miedo de hacer compras sola y ahora se siente acogida en cualquier unidad. El joven Guillermo en silla de ruedas, que encontró en nuestras tiendas accesibilidad real, no solo física, sino también actitudinal. Y nuestra colaboradora Janaína, que comenzó como cajera y hoy coordina el proyecto de inclusión de personas con discapacidad. La sala estaba silenciosa, absorbiendo los resultados impresionantes de lo que inicialmente muchos habían considerado un proyecto de caridad sin viabilidad financiera. Nuestro programa Todos son VIP eliminó definitivamente la discriminación basada en la apariencia. El entrenamiento escucha activa transformó las quejas en oportunidades de fidelización, y el proyecto Liderazgo Inclusivo creó un semillero de talentos internos que hoy representa el 72% de nuestras promociones. Cuando Luisa concluyó su presentación, el primero en aplaudir fue Antonio Caballero, seguido rápidamente por los demás ejecutivos. El éxito era innegable, no solo en los indicadores de satisfacción, sino también y quizás principalmente en los resultados financieros que validaban el enfoque humanizado. Impresionante como siempre, Luisa, comentó Antonio después de los aplausos. Pero cuéntenos sobre el proyecto piloto en Barranquilla. ¿Conseguimos replicar los resultados? Luisa sonrió, sabiendo que esta era la parte más delicada de su presentación. El proyecto piloto de Barranquilla fue nuestro mayor desafío hasta ahora. Como todos saben, asumimos una tienda con un historial de bajo rendimiento y alta rotación de empleados. La gerencia anterior creía firmemente que el problema estaba en la calidad de los clientes de la región. Exhibió entonces una diapositiva con el antes y el después de la unidad, desde el aspecto físico, con un ambiente revitalizado, hasta gráficos que mostraban la evolución de los resultados. En solo 6 meses, transformamos la unidad menos rentable de la región Caribe colombiano en la quinta más rentable. Y lo más importante, lo hicimos sin cambiar el público objetivo, solo cambiando la forma en que lo tratamos. Roberto Méndez, el director financiero siempre escéptico, se inclinó hacia adelante. No puedo negar que los números son impresionantes, pero aún tengo una duda. ¿Cuánto de este éxito depende de usted personalmente, Luisa? Si usted se fuera mañana, ¿este modelo se sostendría? Era una pregunta legítima y que Luisa ya esperaba. En lugar de ofenderse, sonrió. Una excelente pregunta, Roberto. Justamente por eso, en los últimos 8 meses, implementamos el programa de multiplicadores culturales. En cada unidad, identificamos y desarrollamos líderes naturales que comparten nuestros valores fundamentales. Personas que, como yo hace 2 años, quizás no tenían el currículum tradicional, pero poseían algo más importante: integridad y empatía genuina. Exhibió entonces un mapa de Colombia salpicado de luces, representando los más de 400 guardianes de la cultura ya formados y activos. Como prueba de la eficacia, puedo citar la unidad de Medellín, que implementó todo el programa sin mi visita presencial, solo con soporte remoto, y el trabajo de los multiplicadores locales. Los resultados están en el anexo 3 del informe y son virtualmente idénticos a los de las unidades que recibí personalmente. La presentación continuó por unos minutos más, con Luisa respondiendo preguntas y detallando aspectos específicos del programa. Al final quedó claro para todos que el experimento se había convertido en un caso de éxito corporativo digno de estudio. Después de la reunión,
Antonio invitó a Luisa a una conversación particular en su oficina. A diferencia de la oficina funcional de ella, la suya estaba decorada con muebles antiguos y obras de arte que reflejaban su larga trayectoria. En las paredes había fotos con personalidades importantes, presidentes, artistas, líderes empresariales, pero también imágenes de su familia y de las primeras tiendas de la cadena, cuando todo aún era un pequeño negocio familiar. Siéntese. Luisa la invitó él indicando un sillón cómodo. ¿Café? Sí, gracias. Mientras la asistente servía el café, Antonio observaba a Luisa con una mirada contemplativa. ¿Sabe? Cuando la vi aquel día, ofreciéndose a pagar la compra de un desconocido, percibí inmediatamente que estaba ante alguien especial. Pero confieso que ni siquiera yo podría prever el impacto que usted tendría en toda nuestra organización. Luisa sintió el rostro enrojecer con el elogio. Incluso después de 2 años de reconocimientos y promociones, aún se sorprendía cuando su trayectoria era destacada. Fue usted quien me dio la oportunidad, señor caballero. Yo solo hice lo que creía correcto. El empresario sonrió. Y esa es precisamente la cuestión, Luisa. Muchas personas saben lo que es correcto, pero pocas tienen el coraje de actuar cuando eso implica un riesgo personal. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Es por eso que quiero discutir su futuro. Luisa sintió una punzada de aprensión. A pesar de todo su éxito, una parte de ella, la niña pobre del barrio periférico que creció oyendo que gente como ella no llega lejos, aún esperaba que un día todo sería revelado como un gran malentendido. ¿Mi futuro? Sí. Como sabe, cumpliré 73 años el próximo mes. Aunque me siento bien y con energía, he pensado cada vez más en la sucesión del grupo. Luisa asintió, sabiendo que este era un tema delicado. Antonio tenía 2 hijos. Carlos, de 48 años, que actuaba como director de expansión internacional, y Beatriz, de 45 años, responsable de las áreas de marketing y comunicación. Ambos eran competentes, aunque tenían estilos de gestión bastante diferentes a los de su padre. Después de mucha reflexión y discusión con el consejo, decidimos crear una nueva estructura de gobernanza. Carlos asumirá la presidencia ejecutiva, concentrándose en la estrategia de crecimiento global. Beatriz será responsable de todas las operaciones en Colombia, y estoy proponiendo la creación de una vicepresidencia de Cultura y Valores Corporativos, que responderá directamente al Consejo. Hizo una pausa significativa, observando a Luisa con atención. Y me gustaría que usted asumiera esa posición, Luisa. Por un momento, ella se quedó sin palabras. Vicepresidenta, un cargo que la colocaría al mismo nivel jerárquico de los hijos del fundador. Una responsabilidad que jamás podría haber imaginado ni en sus sueños más ambiciosos. Señor caballero, yo no sé qué decir. Es un honor inmenso, pero sus hijos, ¿ellos lo aceptarían? Antonio sonrió. Fue Beatriz quien sugirió su nombre, de hecho, y Carlos estuvo de acuerdo inmediatamente. Ambos reconocen el valor que usted ha aportado y saben que preservar nuestra cultura será tan importante como expandir nuestros negocios. Luisa respiró hondo, intentando procesar la magnitud de aquel momento. De limpiadora a vicepresidenta en 2 años, una trayectoria que desafiaba todas las estadísticas sociales de Colombia. Creo profundamente que lo que construimos es solo el comienzo, continuó ella después de algunos momentos, que podemos crear un modelo de negocio que prospera justamente porque valora a cada persona, sea cliente, empleado o comunidad. Es exactamente por eso que usted es la persona adecuada para el cargo. Luisa, usted no ve esto como un proyecto social separado del negocio. Usted entiende que es el propio núcleo del negocio. Aquella noche, al regresar a casa, ahora un apartamento cómodo, aunque no lujoso, en un barrio de clase media de Cartagena de Indias, Luisa encontró a sus hijos reunidos en la sala. Pedro, ahora en el 3er año de Ciencias de la Computación, había desarrollado una aplicación para su trabajo de grado. Juliana cursaba el 2.º año de Derecho y hacía prácticas en el departamento jurídico de la propia Corporación Amanecer. Mateo, el menor, se preparaba para el examen de admisión a medicina, soñando con especializarse en pediatría social. ¿Y entonces mamá?
¿Cómo fue la gran reunión?, preguntó Pedro, levantando los ojos del portátil. Luisa sonrió, decidiendo guardar la noticia de la promoción para la cena. Fue muy bien, pero antes de hablar de eso, quiero saber sus novedades. Mientras escuchaba los relatos animados de sus hijos sobre sus estudios, proyectos y sueños, Luisa reflexionaba sobre cómo una única decisión, ofrecerse a pagar la compra de un anciano desconocido, había desencadenado una transformación tan profunda no solo en su vida, sino en la de tantos otros. Aquella noche, ya en su habitación, Luisa abrió una pequeña caja que guardaba con cariño. Dentro estaba el recibo amarillento de la compra que había pagado 2 años atrás, 1876,41 €, una cantidad que en la época representaba un sacrificio inmenso. Antonio había insistido en reembolsarle al día siguiente, pero ella había guardado el recibo como recuerdo. En la misma caja estaba una tarjeta manuscrita que él le había enviado una semana después del incidente. El mensaje, simple pero profundo, era algo que ella releía en los momentos de duda. Cuando todos veían solo a un anciano harapiento, usted vio a un ser humano. Y fue esa mirada la que cambió todo. Nunca subestime el poder de un único gesto de humanidad genuina. Cerrando la caja cuidadosamente, Luisa pensó en los cientos de empleados que habían sido promovidos gracias al programa de valorización de talentos internos, en los miles de clientes que ahora eran tratados con dignidad, independientemente de su apariencia o condición financiera, en las comunidades impactadas por los proyectos sociales que la empresa había comenzado a desarrollar de forma consistente. Todo esto nacido de un único momento de coraje. A la mañana siguiente, al prepararse para un nuevo día de trabajo, Luisa observó su imagen en el espejo. A sus 44 años, su rostro aún llevaba las marcas de una vida de luchas, pero sus ojos reflejaban algo nuevo, la serenidad de quien encontró su propósito. De camino a la oficina, hizo su habitual desvío, una parada en el Nuevo Amanecer, la unidad donde todo había comenzado. No era más la limpiadora invisible ni la supervisora en prueba. Era la futura vicepresidenta realizando su visita semanal, un compromiso que mantenía religiosamente. Al entrar, fue recibida con sonrisas genuinas y saludos respetuosos, no por la posición que ocupaba, sino por la persona que era. Caminando por los pasillos, observó una escena que la hizo detenerse. Una dependienta ayudaba pacientemente a una señora mayor que parecía confundida con los productos. No había prisa ni condescendencia en su atención, solo respeto auténtico. En otro pasillo, una joven empleada de limpieza trabajaba concentrada. Luisa se acercó. «Buenos días», saludó con amabilidad. «¿Cuál es su nombre?». La joven pareció sorprendida por ser notada. «Fernanda, señora». «Fernanda, usted está haciendo un excelente trabajo. Gracias por mantener nuestra tienda tan bien cuidada». Los ojos de la joven se abrieron con el reconocimiento inesperado. «Gracias, doña Luisa. Todo el mundo habla de usted». «Que empezó como yo», Luisa sonrió. «¿Y es verdad? Nunca deje que alguien le diga que su trabajo es menos importante o que usted no puede soñar más alto». Al despedirse, Luisa percibió que allí estaba el verdadero significado de su jornada. No las promociones o reconocimientos, sino la posibilidad de romper ciclos de invisibilidad y crear nuevos ciclos virtuosos. Un único gesto de dignidad había desencadenado una ola de transformaciones. Una única persona había probado que la empatía y el éxito en los negocios no son conceptos antagónicos, sino complementarios, y en aquel momento, observando el movimiento de la tienda, donde su vida había cambiado tan dramáticamente, Luisa Ferrer entendió que su historia personal se había convertido en algo mayor, un símbolo de posibilidad y esperanza para tantos otros que, como ella, esperaban solo una oportunidad para mostrar su valor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Luisa Ferrer haya tocado sus corazones y mostrado el poder transformador de un único gesto de humanidad. Para más historias que exploran la profundidad de las relaciones humanas y las posibilidades de transformación, hemos preparado una lista de reproducción especial que encontrará haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla.
Si esta narrativa despertó emociones en usted, no deje de suscribirse al canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos nuevas historias que, como esta, nos recuerdan la importancia de ver más allá de las apariencias. Comparta en los comentarios si usted ya vivió o fue testigo de un momento que cambió completamente el rumbo de una vida.